Muy buenas, empezamos hoy con el primer episodio del Mundo Electoral, el podcast de los que quieren viajar por los diferentes destinos electorales del momento. Gracias a los que ya nos habéis hecho llegar comentarios sobre el podcast con sugerencias para próximos episodios y muchas gracias a todos por estar ahí. Empezamos. Prácticamente no hay ninguna semana del año en la que no haya unas elecciones, pero esta ha sido una especialmente cargada, al menos en cuanto al número de elecciones. Desde el pasado domingo hemos tenido elecciones en Italia, concretamente regionales en Cerdeña, elecciones locales en Israel, o al menos la mayor parte del país, elecciones locales en Jamaica, elecciones legislativas en Bielorrusia, o por lo menos apariencia de ellas, elecciones al Senado en Camboya, una by-election, que para quien no sepa bien sobre el término es una elección en un distrito cuando queda vacante su escaño, ¿no? Porque los distritos son uninominales y tienen su propio diputado. Pues ha habido una by-election en Reino Unido que se suma a las dos de hace un par de semanas y un referéndum constitucional en Liechtenstein. Hoy mismo también se ha votado en unas elecciones legislativas en Irán y también en estos días hemos tenido una nueva cita de las primarias en Estados Unidos, en este caso en Michigan. Como es imposible detenernos en todas y cada una de ellas, priorizaré algunos de estos eventos electorales. En primer lugar, por su relevancia, vamos a empezar a hablar de las elecciones regionales de Cerdeña, en Italia. Estás escuchando El Mundo Electoral. Estas elecciones regionales en Cerdeña se producen cuando ya se ha cumplido más de un año desde el inicio del actual gobierno de Giorgia Meloni. Durante este año en Italia ha habido una gran estabilidad a nivel electoral, habiéndose registrado apenas cambios en la intención de voto. Meloni ha mantenido su popularidad y su partido Fratelli d'Italia ha conservado claramente la primera posición, con entre el 28 y el 30%. La división de la oposición permitiría además a la coalición de derechas mantener su actual mayoría parlamentaria. Durante este año, Meloni se ha centrado en la normalización y en la institucionalización de su partido político. La agenda política ha estado protagonizada por temas como la inmigración, el apoyo a la familia tradicional, la gestión de los fondos europeos o la reversión de ciertas políticas de pasados gobiernos, como ha ocurrido con la abolición de la renta ciudadana. Meloni también ha protagonizado un fuerte apoyo a Ucrania, lo que ha producido ciertas divisiones internas en el gobierno, ya que Fratelli d'Italia sí tiene una posición muy atlantista, lo que le ha hecho estar muy próxima a Ucrania, mientras que Forza Italia y la Lega tienen posiciones más próximas a la Rusia de Putin. Por otro lado, desde la oposición han criticado ciertos movimientos del gobierno de Meloni en contra de ciertas libertades civiles, como el derecho a la manifestación o, por ejemplo, recientemente el control de la radio y televisión pública. Por parte de la oposición, el Partido Democrático renovó hace un año su liderazgo después de la dimisión de Enrico Letta como secretario nacional del partido por los malos resultados electorales, eligiendo a la izquierdista Elly Schlein frente al más moderado Stefano Bonaccini. Esto permitió revertir el sorpaso del Movimento 5 Stelle tras las elecciones de 2022. A la par, durante este año también se ha producido la ruptura del Terzo Polo, que era la coalición que unía a Azione y la Italia Viva, ambos excisiones del Partido Democrático, excisiones más de carácter centrista. Esto en cuanto a un contexto así general del último año político en Italia, pero el contexto más reciente estuvo bastante marcado por la polémica creada por la represión policial en las manifestaciones estudiantiles que se produjeron a favor de Palestina en Pisa y Florencia. Esta represión fue muy criticada por la oposición, pero también por el presidente de la República, Sergio Mattarella, que rompió el habitual silencio que suele mantener el jefe de Estado en cuanto a la política, al día a día de la política, y que reprochó públicamente la actuación y pidió explicaciones a la primera ministra Giorgia Meloni. Esto pudo movilizar a parte del electorado progresista, mientras que pudo desmovilizar a parte del electorado más moderado que pudiera ver esto con malos ojos. Hay que recordar que Sergio Mattarella es el líder político mejor valorado de Italia. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estas elecciones han sido decididas por apenas 3.000 votos de diferencia que han separado a Alexandra Todde, la candidata del 5 Stelle y del centro izquierda, y al candidato de la derecha Paolo Truzzu, actual alcalde de Cagliari y miembro de Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni. De hecho, fue la propia primera ministra la que eligió
a Trutsu como candidato, pese a que sus socios no querían a este candidato. Actualmente gobernaba Cristian Solinas del partido Sardo de Acción, un partido nacionalista autonomista sardo, que no pudo presentarse finalmente, pese a su intención, después de que saliera un caso de corrupción en enero que le afectaba, lo cual ya desbarató por completo la intención de este partido de impulsarle como candidato de la derecha. Pese a ello, ya estaba decidido por parte de Meloni que el candidato fuese Paolo Trutsu. Dentro de la victoria del centro-izquierda, que como decía fue por la mínima, por apenas unas décimas de diferencia, cabe resaltar la gran importancia que tuvo el voto urbano. En Cagliari, de donde el candidato de la derecha es alcalde, la izquierda, el centro-izquierda, tuvo una ventaja de más de 19 puntos frente a las apenas 4 décimas de diferencia a nivel regional. Por tanto, fue gracias a esas ciudades, porque no solamente fue en Cagliari, sino también en Sassari, por ejemplo, donde también obtuvo una gran ventaja el centro-izquierda. En estas elecciones, además, había un tercer candidato del centro-izquierda, progresista, autonomista. En esta alianza había diferentes partidos, desde Aczione, Più Europa, al proyecto Cerdeña del propio candidato, Renato Soru, y otros partidos más de izquierda como el Partido de la Refundación Comunista. Este candidato consiguió un 8,6% de los votos, y pese a todo este voto que podría haber sido más proclive a votar a Alexandra Tode, el centro-izquierda consiguió la victoria. Esto es ciertamente relevante porque, aunque hemos dicho que la victoria fue por la mínima, la victoria del centro-izquierda, hay que tener en cuenta que no todo el centro-izquierda iba unido, que había esta candidatura que al final también congregaba parte del voto progresista. Esto también es relevante si nos ponemos a pensar en las consecuencias, en las posibles consecuencias que pueden tener estas elecciones en el futuro próximo. Dentro de un par de semanas hay elecciones regionales en Abruzzo, donde también gobierna la derecha y donde las encuestas dan una ventaja de apenas 4 o 5 puntos al candidato de la derecha, algo parecido a lo que sucedía en Cerdeña. Sin embargo, allí solo hay 2 candidatos, o el centro-izquierda o el candidato de la derecha. Esa mayor concentración del voto puede ser relevante a la hora de que el centro-izquierda pudiera vencer a la derecha en esta región también. Igualmente no es del todo probable, las encuestas siguen dando una ventaja a la derecha, si bien hay pocas encuestas y por tanto hay poca información a este respecto. Por lo pronto estas elecciones pueden impactar en la política nacional, impulsando al centro-izquierda, pero especialmente también al 5 Stelle, que ya en alguna encuesta crecía por encima de otros socios de su coalición, y a su vez puede debilitar a Fratelli d'Italia, pero también a la Lega, que ha salido mal parada de estas elecciones, mientras que Forza Italia ha tenido un resultado más aceptable que le puede permitir consolidar su posición y cumplir sus objetivos de ponerse por encima de la Lega en las próximas elecciones europeas del mes de junio. En conclusión, estas elecciones marcan un hito en la legislatura, porque es la primera derrota de la derecha desde que gobierna Giorgia Meloni, y esto puede reanimar a la oposición en su intento de debilitar y de desgastar al actual gobierno nacional. Además, la victoria del centro-izquierda y del 5 Stelle en alianza puede consolidar estas futuras colaboraciones entre ambas facciones, entre ambas alianzas, ¿no? Entre la coalición del centro-izquierda y el 5 Stelle, de cara a futuras elecciones. Y ahora, cambiando de tema, toca hablar de Reino Unido. En las últimas semanas se han producido 3 elecciones parciales en el Reino Unido, 3 by-elections, con 3 resultados que son destacables. En primer lugar, las dos primeras by-elections que se produjeron hace unas semanas en los distritos de Wellingsborough y Kingswood, en los que los laboristas consiguieron unas importantes victorias con vuelcos de 57 y 33 puntos respecto a las victorias conservadoras en los mismos distritos en el año 2019. Estos resultados refuerzan la idea de cambio en el país en un año en el que habrá elecciones generales, aunque antes habrá unas elecciones locales que también podrán marcar esta dinámica. De hecho, las encuestas electorales a nivel nacional marcan una clara ventaja de los laboristas de en torno a 20 puntos.
Esto permitiría al partido de Keir Starmer obtener una amplia mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. En primer lugar, en Wellingborough, los laboristas vencieron con un 46% del voto, subiendo casi 20 puntos respecto a 2019, y consiguieron este escaño que estaba en manos conservadoras desde el año 2005. Los conservadores sufrieron una caída de más de 37 puntos, que fue fundamentalmente capitalizada por los laboristas, pero también por el ultranacionalista Reform UK, que es heredero del Brexit Party, en un distrito en el que más del 62% de los votantes optaron por el Brexit. En segundo lugar, en Kingswood, los laboristas se impusieron con casi un 45% del voto, subiendo 11 puntos y superando a los conservadores por 10 puntos. Algo más ajustado, pero los conservadores sufrieron una caída de 21 puntos, beneficiando claramente también a Reform UK, que registró más de un 10% del voto, algo bastante relevante y por encima de lo que marcan las encuestas a nivel nacional. Estas victorias laboristas se suman a las ya 10 previas que se habían producido a lo largo de la legislatura. Ya suman 12 de 21 by-elections ganadas por el Partido Laborista. Bueno, 21 no, 22 con la de esta semana, porque esta semana ha habido otra by-election en otro distrito, en el distrito de Rockdale, que se había mantenido en manos laboristas desde el año 2017 hasta el fallecimiento del diputado Tony Lloyd por cáncer. Es por ello que se produjeron estas by-election. Esta by-election ha sido ganada finalmente por George Galloway, el candidato del Partido de los Trabajadores, su líder nacional. Es un partido que proviene de una facción del Partido Laborista más nacionalista y más conservadora. Los laboristas, además, de hecho, iban sin candidato porque presentaron inicialmente a Azhar Ali, al que sin embargo luego retiraron su apoyo después de que saliera a la luz unas declaraciones en las que defendía que los ataques de Hamas a Israel habían sido tolerados por el Estado israelí para dar luz verde a su ataque. Esto fue reprochado por la dirección del partido a nivel nacional, que le descalificó como candidato. Lo que pasa es que como ya estaba cubierto el plazo para las candidaturas, no pudieron cambiar el candidato y se ha mantenido y al final ha quedado como cuarto con un 7,7% de voto frente al más de 50% del voto que obtuvo Tony Lloyd, el diputado laborista, en el año 2019. Este hecho fue claramente utilizado por George Galloway en su campaña, puesto que se centró en rechazar, en criticar la posición que mantiene el Partido Laborista en cuanto a la guerra en Gaza, en la que se mantiene una posición un poco más distante hacia Palestina y en la que en un momento inicial apoyó de forma nítida únicamente a Israel, mientras que no defendió ningún alto al fuego, aunque esa posición poco a poco ha sido matizada por Keir Starmer. George Galloway, por el contrario, ha mantenido una posición de apoyo a Palestina, en un distrito en el que el 34% de la población es musulmana, y por tanto esto le ha hecho ganar bastantes apoyos entre esta comunidad. Es la primera vez que este partido, el Partido de los Trabajadores, va a tener un diputado. Sin embargo, es difícil que esto se replique a nivel nacional, puesto que los condicionantes de esta elección eran bastante diferentes, tanto por la descalificación del candidato laborista, por esta polémica sobre su posición en cuanto a la cuestión de Gaza, y cómo esto ha sido utilizado por este candidato, que era el propio líder del partido, que se presentaba en esta elección aprovechando la coyuntura para visualizarse y visibilizarse como alternativa de izquierdas al Partido Laborista. Al margen de estas elecciones, las tendencias en Reino Unido son bastante claras e indican que el Partido Laborista lo más probable es que sea el próximo gobierno del país. En el próximo mes de mayo habrá elecciones locales en el país. Las más importantes o las más visibles serán las propias elecciones a la alcaldía de Londres, en las que el candidato Sadiq Khan, el actual alcalde laborista, parte con una gran ventaja. Las últimas encuestas le sitúan ya en torno al 50% de intención de voto, con lo cual ganaría ampliamente las elecciones a la alcaldía. Este resultado, que podría replicarse también en otras ciudades del país, podría impulsar de nuevo al Partido Laborista de cara a la recta final de la legislatura, apuntalando así su victoria en las elecciones generales. Las elecciones generales, aún por convocar, están previstas para los últimos meses del año. Y estas elecciones en Rockdale son perfectas para dar paso al siguiente tema, que es Estados Unidos.
Y es que en Estados Unidos siguen las primarias demócratas y republicanas para decidir los candidatos a la presidencia. El último estado ha sido el estado de Michigan, en el que el expresidente Donald Trump se ha impuesto en las primarias republicanas con más de 40 puntos de ventaja frente a Nikki Haley, mientras en el Partido Demócrata Joe Biden ganó con más del 80% del voto, no tiene rival. Marianne Williamson y Phillips apenas consiguieron un 2% del voto cada uno, no son rivales, no han conseguido aglutinar ese voto descontento de la base demócrata que no quiere a Biden como candidato, ya sea por su debilidad, por la edad o por el desgaste que ha sufrido como consecuencia de la inflación y otras políticas. Sin embargo, el voto descontento en estas elecciones, y este es el punto de conexión con Rockdale, ha sido el voto no comprometido. El voto no comprometido es un tipo de voto que es como el voto en blanco, en el que se vota por delegados no comprometidos con ningún candidato. En Michigan, un grupo de activistas árabe-americanos impulsó una campaña para contrarrestar, para denunciar la posición de Biden en cuanto a Gaza. Esta campaña pretendía llegar a los 11.000 votos no comprometidos en el estado, en las primarias demócratas del estado. Esta marca de los 11.000 votos se refiere a la diferencia, a la ventaja que obtuvo Donald Trump en las elecciones del año 2016 frente a Hillary Clinton, marcando así que es un número suficientemente relevante como para ser tenido en cuenta. Muy por encima del objetivo, el voto no comprometido ha superado los 100.000 votos. Un 13% de los votantes demócratas en estas primarias hicieron voto no comprometido, reflejando así cierto malestar en las bases demócratas frente a la posición de Joe Biden en la guerra de Gaza. Esto ha sido secundado tanto por los votantes árabe-americanos, que en este estado suponen un 2,5% del voto total, probablemente entre los demócratas algo mayor, ya dado que este grupo tiende a ser más demócrata que republicano en los últimos tiempos, y también por estudiantes. Esto se ha visto también en ciudades en las que hay mayor tasa de estudiantes, como el voto no comprometido ha sido bastante superior a la media. Además, es sabido por las encuestas que los estudiantes cuentan con una posición más pro-Palestina y son más críticos con el presidente Joe Biden. Estos 100.000 votos cuentan con una gran relevancia, lo que puede marcar la diferencia en las elecciones presidenciales. Estos 100.000 votos pueden suponer la victoria de Donald Trump en el estado, que es un estado clave, puede descantar la presidencia de un lado o del otro. Este colectivo ha querido así denunciar la posición de Biden, ha querido lanzar un aviso, como ellos han dicho textualmente. Sin embargo, no piensan apoyar obviamente al presidente Donald Trump, que tiene una posición mucho más pro-Israel, pero sí han avisado de que en las elecciones presidenciales, si no hay un cambio de postura de Joe Biden, lo cual parece improbable, dado que gran parte de la base demócrata es más pro-Israel que pro-Palestina, se acabarían absteniendo en las elecciones. Es bastante improbable, como decía, que sin estos 100.000 votos Joe Biden pueda plantar cara a Donald Trump en el estado, más cuando ya en las propias primarias Donald Trump ha superado más de 100.000 votos a Joe Biden. Sin embargo, Donald Trump también se enfrenta a problemas. Aunque ha obtenido una ventaja de más de 40 puntos frente a Nikki Haley sigue teniendo en torno a un cuarto, una tercera parte de los votos en los diferentes estados. Esto representa un porcentaje relevante de la base republicana, y cada vez este grupo de votantes de la candidatura de Nikki Haley es cada vez más crítico con Donald Trump y muestra en las encuestas un mayor rechazo y una menor tendencia a votarle en las elecciones presidenciales, más aún si es al finalmente condenado por la justicia. Otra de las grandes elecciones que se han producido durante esta semana, más bien hoy, el día que se está grabando este podcast, aunque será emitido el día siguiente, el sábado, son las elecciones legislativas de Irán. Unas elecciones bastante relevantes, aunque sin mucha competitividad, más bien casi ninguna. En estas elecciones los iraníes podrán elegir a los 290 diputados de su Consejo Consultivo, que es el Parlamento del país, y también a los 88 miembros de la Asamblea de Expertos, que esta ocasión podrá tener una mayor relevancia de la habitual, ya que esta asamblea será la que elija al líder supremo,
Probablemente Ali Khamenei, con 84 años, no aguante hasta el final de esta legislatura, por lo tanto, esta asamblea de expertos que salga de estas elecciones será quien elija al próximo sucesor. Esta puede ser la clave por la que el régimen iraní ha tratado de blindarse haciendo un extraordinario cribado de candidatos. Así, de los 15.000 candidatos que ha habido para las elecciones al Consejo Consultivo, apenas una treintena son reformistas. Por tanto, la mayoría de candidaturas están copadas por los principalistas, que son la facción más ultraconservadora del país, la parte más integrista que domina el régimen iraní en estos momentos. Tal ha sido el cribado que se ha hecho por parte del Consejo de Guardianes, que es quien hace este cribado de candidatos, que el expresidente Rouhani, que es de la facción más moderada, reformista, cercano a los reformistas, no ha podido presentarse a las elecciones a la Asamblea de Expertos, ha sido vetado. Todas estas circunstancias han hecho que la participación haya registrado un mínimo histórico. Ha habido informes iniciales que hablaban del 27%, sin embargo, tuvo que ser extendida la votación por la baja participación, aunque no fue justificado de esta manera, obviamente. Y finalmente hay reportes no oficiales que hablan de en torno a un 40% de participación. Esto es menor que el dato del año 2020, en el que fue un 42,5%, y muy por debajo del año 2016, año en el que los reformistas y los moderados tuvieron un gran resultado y pudieron tener la mayoría, en el que en torno al 62% del electorado fue a las urnas. Pese a la escasa competitividad de estas elecciones, será interesante ver los resultados que obtengan estos candidatos reformistas y algunos candidatos independientes que hay en algunas regiones. Un buen resultado de esto es combinado con una baja participación en general y sobre todo en ciertos puntos como la capital Teherán, que es un bastión de las facciones moderada y reformista, pueden revelar un malestar de la población iraní en un momento de inflación y en un momento de mayor crisis económica. Además, estas elecciones han sido las primeras tras las protestas por el asesinato de Mahsa Amini y todas las posteriores protestas por la persecución a las mujeres para el uso obligatorio del velo. Como dijimos en el episodio 0, en la introducción de este podcast, aquí explicaremos las principales elecciones, pero sin olvidarnos del resto. Aquí cuentan todas y cada una de las elecciones. Así que no quiero acabar este episodio sin ver un poco por encima el resto de elecciones que se han producido durante esta semana. El pasado domingo, además de las elecciones regionales en Cerdeña, que ya hemos explicado anteriormente, el pasado domingo se celebraron otras elecciones, por ejemplo, las elecciones al Senado en Camboya. El Partido Popular, un partido de corte autoritario que domina el país, venía de tener todos los escaños en el Senado. En esta ocasión parece ser que obtendrá 55 de los 58. Hasta abril no se sabrán los resultados oficiales, puesto que será cuando se constituya la Cámara. Luego también hubo elecciones parlamentarias en Bielorrusia, aunque sin ningún tipo de oposición real. Los 4 partidos que concurrían a las elecciones son partidos que apoyan a Lukashenko. Belarus, que es una plataforma de apoyo al presidente sin ningún tipo de corte ideológico, tendrá 51 de los 110 escaños, mientras que habrá 40 independientes. El socialista Partido Republicano del Trabajo y de la Justicia tendrá 8 escaños, el Partido Comunista ha caído de la primera a la tercera posición, tendrá solo 7 escaños, y el más derechista Partido Liberal Democrático ha conseguido 4 escaños. El domingo también hubo un referéndum constitucional en Liechtenstein, propuesto por el derechista Demócratas por Liechtenstein, en el que se decidía si el gobierno iba a ser decidido directamente por los votantes y no por el Parlamento, también bajo el consenso del príncipe. Sin embargo, los votantes fueron bastante claros en su rechazo, ya que casi todos los partidos rechazaban este nuevo sistema propuesto por esta derecha populista de Demócratas por Liechtenstein. Un 32% de los votantes apoyaron el sí en este referéndum, lo que supera en gran medida el porcentaje de este partido y puede ser uno de los temas utilizados por él mismo para las próximas elecciones que serán dentro de un año. Por otro lado, el lunes hubo elecciones locales en Jamaica, en el que el partido del gobierno, el partido laborista de centro derecha, a veces no hay que hacer caso tanto a los nombres, se mantuvo como la principal fuerza política a nivel local, manteniendo 7 parroquias frente a las 5 del Partido Nacional Popular, que también consiguió la ciudad de Portmore.
Pese a la victoria del Partido Laborista, sí que se registró un descenso de este partido. Además, la participación en estas elecciones fueron muy bajas, apenas de un 29%. Por último, el martes hubo elecciones locales en Israel, en Jerusalén. El alcalde Moshe Leon ganó ampliamente con un 81,5% de los votos, pero el ayuntamiento dependerá de los ortodoxos, que han sido los más votados. Luego, en Tel Aviv, la capital, Ron Huldai, alcalde de orientación progresista que gobierna la ciudad desde el año 98, volvió a ganar con un 51,8% del voto frente al 37% de la centrista Orna Barbivae. En Haifa, tercera ciudad del país, habrá una segunda vuelta entre dos candidatos centristas. Fuera de estas zonas sí se experimentó un relevante aumento de los partidos ortodoxos y de ultraderecha. Con este repaso acabamos este podcast, este primer episodio. Os esperamos en el próximo episodio dentro de 2 semanas, con la vista puesta ya en Rusia, en Portugal y en otras elecciones que tendrán lugar como en Abruzzo, Italia. Esperamos desde el mundo electoral seguir siendo vuestro compañero de viaje en este apasionante año electoral. Acompáñanos a navegar por las aguas de la democracia, entender sus mareas y juntos descubrir hacia dónde nos lleva el voto. Escúchanos a través de Spotify y haznos llegar tus comentarios a través de su formulario o a través de Twitter con el hashtag El Mundo Electoral. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo, muy pronto.